Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir a Alejandro Vargas, quien es parte integrante de este bendecido equipo, contactado, medium y escritor. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Como siempre, un gusto estar aquí con toda la audiencia. Y nosotros un gusto también, un gustazo, agradecidos de que siempre puedas hacer estas canalizaciones tan fidedignas y ejerciendo siempre el amor al prójimo, porque volvemos a repetir que Alejandro no cobra absolutamente nada por el trabajo que hace en este canal y quien les habla tampoco. Trabajamos horas y horas y horas ad honorem únicamente para pasar el mensaje porque es nuestra misión. Y hoy le queremos contar a la querida audiencia que vamos a hacer una canalización de Poncio Pilato y comentarles una curiosidad de tantas cuestiones que vivimos y a veces no las decimos a la audiencia, que ayer recién me doy cuenta porque nosotros manejamos un listado que lo va bajando el comando Ashtar de a quién hay que canalizar y en qué momento, y me doy cuenta que justamente la semana que viene estamos entrando en lo que se conmemoraría como Semana Santa, que Semana Santa no tiene nada, ya lo sabemos, y el personaje de hoy a canalizar es justamente Poncio Pilato. Me di cuenta de esta coincidencia, que no es coincidencia, por supuesto, lo mismo pasó con los personajes de Carlos Menem Jr., que había sido el aniversario días anteriores, y él estaba en el listado hacía meses y meses, muchísimo antes. Y Sí. nosotros no sabíamos que iba justamente a coincidir con el aniversario de el trascender de él, y lo mismo pasó con Jill Dando y otros personajes. Así que como se comprueba en forma continua, nada es casual, Dios no juega los dados, como decía nuestro querido hermano del comando también, Einstein, y todo está prácticamente ya determinado. Voy a decir una pequeña biografía para que, si bien la gente en general recuerda más o menos la historia, pero para refrescar un poco la memoria. Poncio Pilato fue el quinto magistrado en servir en la provincia de Judea, creada el año sexto después de Cristo por el emperador romano Augusto, que gobernó del 27 antes de Cristo al 36 después de Cristo. Su cargo terminó durante el gobierno de Tiberio, del 26 al 36 después de Cristo, y su fama se debe al juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Conocemos poco de la vida de Pilato, pero se especula que su nombre Poncio deriva del nombre de la familia Ponti en Roma, de ascendencia plebeya. Como figura histórica tenemos evidencias en la literatura contemporánea, monedas acuñadas en su nombre y una inscripción en la base de lo que pudo incluir su estatua en la ciudad de Cesarea. Nuestras fuentes literarias para Pilato incluyen al filósofo judío Filón de Alejandría, los relatos de los cuatro evangelios y el historiador judío Flavio Josefo. Esta biografía, la fuente es World History Encyclopedia. Y queremos saber si está en presencia con nosotros, querido. Sí, sí que está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Por qué tú fuiste y te convertiste en el gobernador más famoso de la historia directamente relacionado con el asesinato de nuestro Padre amado, Jesús de Nazaret, Cristo? ¿Estaba incluido esto dentro de tu plan divino? ¿Una participación tan relevante en ese momento histórico crucial para la humanidad? Él dice que estaba incluido dentro del plan divino, que tenía que ser él el que tenía que mandar a Jesús a que lo crucificara, y sobre todo tenía que ser él también el que diera, digamos, el que limpiara el nombre de Jesús en toda la historia, el que diera a conocer también que Jesús no era ningún falso profeta, que Jesús era el mismo Dios encarnado, y que él en realidad no acusó nunca a Jesús, porque él no tenía nada que acusar a Jesús, porque sabía perfectamente la obra, el amor, y sabía perfectamente todo lo que él hacía por el prójimo y por todos los demás. Y es como que él pactó que tenía justo en ese momento de la vida,
tenía que ser el que mandara a Jesús a crucificar. Dice la biografía, los 4 evangelios canónicos narran los últimos días de vida de Jesús en los cuales Poncio Pilato adquiere un papel protagonista. Los textos sagrados del cristianismo dicen que el gobernador lo condenó a morir en la cruz, aunque al principio intentó indultarlo tras la condena a muerte que le había impuesto el Sanedrín, una asamblea de sabios judíos que impartía justicia. Vaya justicia. Finalmente, al darse cuenta de que la situación podía estallarle, Pilato decidió lavarse las manos, mientras exclamaba: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis», dejando bien claro que él no se hacía responsable de la muerte de Jesús. ¿Qué hay de cierto en este párrafo? Sí, efectivamente, se lavó las manos porque él en realidad no lo estaba juzgando, lo estaba juzgando el pueblo, y él también me relata que él días antes o meses antes tuvo un encuentro con Jesús en el que, digamos, se cruzaron, lo miró y como que Jesús le dijo que él era parte del plan y como que él en ese momento no entendía de qué plan estaba hablando, porque Poncio Pilato era, digamos, como una persona que tenía fe en Dios, pero como que era una persona que estaba dormida, pero a la vez también como que tenía una parte de él en que sabía que Jesús le estaba diciendo la verdad. Y ahí fue cuando ocurrió todo. Es más, de hecho, también me habla de ese momento en el que a Jesús lo apresaron y inclusive le dijo que él hacía todo lo que él le pidiera, Poncio Pilato, a cambio de no tener que crucificarle, como que le pidiera lo que fuera. Y Jesús le pidió que cumpliera el plan divino, porque ese era el plan divino que había que cumplir y ese era el plan divino que tenía que suceder, porque así estaba destinado, que Jesús tenía que trascender de esa forma y en la cruz, y sobre todo también Jesús tenía que demostrar y dar a entender al mundo que la muerte no existe y que ninguno de nosotros jamás podemos morir, y mucho menos el mismo Dios encarnado. Así es. Continúa la enciclopedia. El Evangelio de Mateo agrega otros detalles. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle a Pilato: «No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible». En la tradición cristiana posterior se le dio a ella el nombre de Claudia Prócula y llegó a ser venerada como santa en varias tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ella le decía que no se le ocurriera crucificarlo ni mandarlo a matar, porque en realidad era un ser divino. Eso era lo que le había llegado en astral, mientras estaba durmiendo. ¿Fue la participación de Claudia fundamental para que Jesús no fuera castigado al punto de la mutilación? De todos modos, sufrió, por lo que dice la biografía, latigazos y ese tipo de horribles castigos corporales. Él dice que el papel de su esposa fue fundamental en todo porque es como que su esposa le recordaba a él que quién era Jesús realmente, de dónde había venido. Es más, de hecho, su esposa era, digamos, una seguidora de Jesús, a las espaldas de él y de todos los romanos, seguían los mensajes, y de hecho también muchos romanos también me cuenta él, que una vez que crucificaron a Jesús, se dieron cuenta, digamos, del error que habían hecho para ellos y abandonaron y se dedicaron a pasar el mensaje durante toda su vida hasta que trascendieron, porque se dieron cuenta de que realmente él era el Hijo de Dios. Pero como Jesús, ya sabemos, era tan misericordioso, tan amoroso, aplicó el perdón, por supuesto, en todos ellos, porque todo el mundo, me dice Poncio Pilato, y esto también son palabras de Jesús, y que él predicaba siempre: todos somos merecedores del perdón y todos merecemos siempre la oportunidad de Dios, porque Dios nunca nos deja de brindar millones y millones de oportunidades. Así es. Por eso hace millones y millones de años que venimos encarnando y reencarnando, ¿verdad? Totalmente.
Dice otro párrafo: como figura histórica, encontramos evidencias de la existencia de Pilato en algunas monedas acuñadas con su nombre, así como en una inscripción en la base de lo que pudo ser una estatua suya descubierta en las ruinas del Teatro Romano de la ciudad de Cesarea Marítima, por aquel entonces una de las ciudades más importantes de Judea, fundada por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C. Asimismo, son varias las fuentes literarias en las que se hace referencia al gobernador. Hay dos posturas, una de que tú eras inflexible y cruel, que es el caso de las biografías que hicieron Filón. Este describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y cruel. Según cuenta el historiador, cuando se convirtió en gobernador de Judea, Pilato permitió a las legiones allí acantonadas la colocación en la ciudad de Jerusalén, que honraban a Tiberio, el emperador en aquel momento. Los judíos vieron esto como una provocación y una violación de su ley. Rápidamente, una delegación judía se presentó ante Pilato en el anfiteatro de la ciudad de Cesarea, amenazándole con organizar una revuelta si no ponía fin a semejante ultraje. ¿Cómo era realmente tu personalidad? Porque después otro historiador dice que tú en realidad eras débil y te dejabas llevar por las amenazas del pueblo judío, que en este caso la multitud enardecida era la que había pedido la crucifixión entre Jesús o Barrabás, y terminan eligiendo obviamente a Barrabás para ser liberado. Él dice que él era una figura compasiva, que era sensible, que era un hombre súper pacífico. Es más, de hecho, el cargo, el que él ostentó, es como que él nunca quiso tener ese cargo. Es como que ese cargo le vino en parte por plan divino, porque era lo que él había pactado, y por más que él se intentó bifurcar por algún que otro camino, terminó siendo lo que fue siendo, porque era lo que estaba pactado y era lo que era su destino. Y él dice como que se dejó llevar mucho por la influencia del pueblo judío, porque él siempre, en todos los actos que él hacía, quiso haber actuado otra postura, y realmente no actuó como tuvo que actuar. Y por eso después las leyes de causa y efecto, porque esas leyes no escapa absolutamente nadie, después también tuvo que volver a reencarnar en varias vidas sucesivas, y tuvo que reparar todo lo que no reparó en esa vida. Claro, ¿y cuál fue aproximadamente aquí en la Tierra tu última encarnación o reencarnación? Él dice en la época de San Francisco de Asís. Aproximadamente el año 1200, 1200 y pico fue cuando tú ya no encarnaste más. Exacto. ¿Accediste en ese momento a la maestría? Sí. Bueno, felicidades. Pasó mucho tiempo igual ya, ¿no? Como para que alguien te felicite, pero bueno, mucho tiempo terrenal, porque sabemos que el tiempo en las realidades donde están ustedes no existe. Es un presente continuo. Sin embargo, la imagen de Poncio Pilato que nos ofrece el evangelista Marcos es diametralmente opuesta a la que dan el Filón y Josefo, como habíamos dicho recién, cuando tú describiste tu personalidad. Que Marcos, otro historiador, presenta a un hombre débil que, presionado por los judíos y a pesar de no encontrar nada que lo justifique, se ve obligado a condenar a muerte a Jesús. Bueno, ya dijiste tú por qué además había sido. Hasta el mismo Jesús te lo había pedido para que se cumpliera el plan divino, que eso no está en ningún lado. O sea, lo estamos sacando nosotros a la luz aquí en esta canalización. Marcos construye una historia en la que la muerte de Jesús en la cruz, una forma de ejecución terrible reservada solamente a los traidores a Roma, es un montaje orquestado por los propios judíos para acabar con la vida de un personaje que les resultaba incómodo. Porque, en definitiva, era un revolucionario del amor al prójimo, a Dios y a toda la creación. ¿Por qué Jesús eligió trascender previamente azotado y siendo cruelmente tratado, además de terminar con un asesinato sádico y con tanto sufrimiento como fue su crucifixión? Sabemos que se castigaba de esta manera a los traidores,
pero también mataban con decapitación, lo cual era una forma más rápida de trascender sin ningún tipo de sufrimiento. Él fue el mismísimo Dios encarnado, su energía masculina representada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto a su llama gemela María Magdalena. Dios es pura luz y amor, no tenía ningún karma para saldar, ni siquiera podría haber venido aquí a la tierra. Vino específicamente a pasar un mensaje. ¿Por qué entonces él eligió trascender de esta forma tan pero tan cruenta? Porque él tenía que demostrar que a pesar de todos los azotes, que a pesar de todas las cosas que le hicieran, él tenía que demostrar al mundo que a él no le podían hacer daño, ni le podían hacer nada a pesar de todo, porque él era el Hijo de Dios y también porque él tenía que demostrar que nosotros no somos este cuerpo, que no somos nada de esto, que una vez que ya dejamos este cuerpo, volvemos a la casa del Padre y somos esencia, somos amor, somos luz. Por eso detrás de cada azote y detrás de la cruenta partida que tuvo, a él no le, como que digamos que no le hicieron nada a él. Le hicieron a su cuerpo, sí, pero a él no, porque él, como el mismo Dios encarnado que era, él tenía que demostrar y sobre todo también aceptar ese plan divino, porque era la manera también de demostrar que él no tenía rencor, que él perdonaba, porque como vuelvo a decir, hay que perdonar siempre, porque el perdón abre puertas, que es al amor incondicional, y él a todas estas personas, a Poncio Pilato, a los romanos, no dejaba en todo momento de decirles que los perdonaba, porque era una muestra como también de estar pasando el mensaje para pasárselo también a los demás. Es como si él estuviera haciendo un acto por ayudar al prójimo, porque él hasta el último momento nunca dejó de demostrar que la muerte existía, que no lo podían matar porque era el Hijo de Dios y sobre todo también, y muy importante, hablar siempre con la verdad, porque a pesar de cada foto y de cada cosa que le hicieron, a Jesús ni lo amedrentaron, ni tampoco lo dejaron con miedo, no, todo lo contrario. Él no le importó nada, siguió diciendo que era el Hijo de Dios en todo momento, que todos éramos Dios y que el amor es lo único que mueve todo y sobre todo que somos luz y que somos amor. Ese fue el motivo. Así es. Bueno, tiene una lógica impecable toda la explicación dada. Como siempre, Dios es perfección absoluta. Dice otro párrafo de la biografía, pero según algunas fuentes, las cosas no terminó ahí. Tras la muerte de Jesús, al parecer Poncio Pilato, fiel a su carácter, llevó a cabo dos acciones brutales. Una fue la muerte de unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, y la otra tuvo lugar en el año 36 después de Cristo, cuando reprimió violentamente a un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim, en el norte de Israel, creyendo que preparaban una insurrección. Pilato envió a un grupo de legionarios para acabar con ellos. La indignación por tales actos de brutalidad llegó a tal extremo que en una delegación judía pidió audiencia al propio Tiberio para que el emperador tomara cartas en el asunto. Estos hechos de represión a los samaritanos tuvieron, digamos, consecuencias. ¿Es real este párrafo? ¿Fue así? Dice que sí, pero que él no dictó esas muertes, que las dictó Herodes. Ajá. Bueno, ahí está tergiversado. Como hemos visto, el personaje tiene diversas lecturas. Por un lado, malvado y cruel, o débil y compasivo, según... está así en todos lados, ¿eh? Así, o sea, está siempre con una doble personalidad, los que dicen que era débil y se dejaba llevar, y los que dicen que era cruel y malvado. De hecho, el conjunto de textos apócrifos que surgieron tras la muerte de Jesús llegaron a ensalzar la figura de Poncio Pilato hasta tal extremo que en algunos lugares, como en Etiopía, es considerado incluso un santo y se celebra una fiesta en su honor el 25 de junio de cada año. Pero seguramente cuál es la verdad en torno al gobernador romano más famoso de la historia, probablemente seguirá siendo un enigma. Bueno, ya hasta ahora no es ningún enigma, ¿no? Aquí lo develamos.
Ya dijiste que tú sabías quién era Jesús y que por eso no querías condenarlo, pero tuviste que hacerlo porque el mismo Jesús te dijo que tenías que cumplir con lo pactado, con el plan divino. ¿Hubieras podido cambiar lo que pasó, que no trascendiera crucificado de alguna u otra forma? Él dice que no, que lo que se pacta ante Dios se pacta y que no hay manera. Hay más, de hecho, él no quería ser gobernador y es como que por plan divino lo tenía que ser, por mucho que si quisiera ir por un camino o por otro, él tenía que cumplir ese plan. No hubo forma. Bueno, porque aquí es muy usual en las escuelas, en las universidades, enseñar la teoría determinista o la teoría en la que todo está librado al azar, todo va por casualidad o por coincidencia. No hay coincidencias, queridos amigos, lo venimos repitiendo una y otra vez en este canal. Está prácticamente todo determinado. Lo que está determinado es. El único libre albedrío aquí en la 3D es elegir si se va por un camino de luz o por un camino de negatividad, ¿sí? Nosotros no tenemos todas las respuestas, como siempre decimos, el plan divino es muy complejo y hay respuestas que a día de hoy no podemos obtener, probablemente porque así tiene que ser, ¿sí? No se pueden dar. Por lo tanto, la teoría determinista dice que todo tiene una razón de ser y todo está en sincronía. Está todo absolutamente calculado, perfectamente calculado. No hay absolutamente nada librado al azar. Y así es. De las dos teorías, la que realmente es veraz es precisamente la determinista. Finaliza la biografía. Para terminar, cabe preguntarse por qué, si fueron escritos por cristianos y supuestamente movidos por una buena intención, la Iglesia no aceptó estos documentos en el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué nos puedes decir acerca de este cuestionamiento que, según esta enciclopedia, queda sin resolver? A ver, en realidad hay muchísimos escritos y hay muchísimos documentos que realmente fueron escritos por profetas y por discípulos que estuvieron con el maestro, pero que las religiones, las iglesias y todo el Vaticano lo tergiversó a su modo, a su conveniencia, quitaron muchísimas cosas de las páginas, pero sí que es verdad que hubo una Biblia y sí que es verdad que muchísimas cosas que se escribieron fueron tergiversadas después, pero sí que en la Biblia hay algunas cosas, no todo, pero sí que hay alguna que otra cosa que está diciendo la verdad. Pero claro, lo que convenieron lo quitaron. Claro, ya sabemos, queridos amigos, que la curia en general, no digo que todos, hay párrocos o sacerdotes que trabajan para la luz, como vimos históricamente que hubo hermanos del comando como el Padre Pío, Juan Pablo II, etcétera, estaban dentro de las religiones, el Padre Mujica mismo, que hicimos hace poco la canonización de él. Estos personajes estaban dentro de las religiones, pero eran hermanos del comando, estaban trabajando para la luz. Pero la gran mayoría de la curia no, trabaja para el maligno y sus secuaces, entonces dejar la verdad escrita no les convenía. Entonces tergiversaron prácticamente todo, dejando alguna otra verdad que no molestara demasiado. ¿Sí? Como que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno. Esa fue una verdad que quedó en pie, pero que a día de hoy, lamentablemente, mucha gente e incluso los contactados mismos no entienden. O sea, lo tratan a Jesús de maestro cuando Jesús es maestro y es todo, es el mismísimo Dios, fue el mismísimo Dios encarnado. Es tres en uno, se sigue sin entender, como ya lo dijimos en otras entrevistas, la multidimensionalidad del ser. Así como en el comando estar es Ananda, pero es el mismo, dividido en fractales. ¿Sí? Lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez.
Según la biografía, también hay 2 cartas que tú escribiste y me gustaría saber a todos si realmente fueron reales. Aquí tenemos que ubicar en primer lugar la llamada Carta de Poncio Pilato dirigida al emperador romano acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se desconoce la fecha de composición y solo se conservan manuscritos latinos no originales. El texto que más se ha divulgado por su estilo parece delatar una refundición tardía que probablemente tuvo lugar en la época del Renacimiento, según explica su traductor al español, Santos Otero. En esta carta Pilato elogia a Jesús ante Tiberio, diciendo que el crucificado era piadoso y austero, legado de la verdad y un justo inmune de toda culpa. El prefecto echa la culpa de su muerte a los judíos, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor, dices tú en la carta, tal como se excusa apuntando a la confabulación de todos los escribas, jefes y ancianos. Además aclara, sus discípulos hacen el bien a todo el mundo. ¿Esta carta fue real? Dice que sí, por supuesto, que él siempre tuvo elogios para Jesús y que nunca dijo nada negativo sobre él. Existe otra supuesta carta de Poncio Pilato, continúa, que lleva por título Relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo, enviada a César Augusto a Roma. Se conserva en griego y en varias lenguas orientales. Sería del siglo VII y en ella el prefecto también considera a Jesús inocente, excusándose de su condena a muerte, que sería achacable solo a los líderes judíos. Podemos decir entonces que tú fuiste responsable de su crucifixión a pedido de él, más allá de que el pueblo judío, en su ceguera, en su actitud dormida, ya no sé cómo calificarlo, pidió que fuera crucificado. ¿Podemos rectificar esto entonces? Correctamente. ¿Qué representa la Pascua de Resurrección realmente, esta conmemoración terrenal, como impone históricamente el clero? Significa que la muerte no existe, que somos seres inmortales, que a pesar de que pueda morir el cuerpo, pero el alma nunca muere, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de la existencia, del creador, del universo. Eso es realmente lo que tenemos que celebrar. Y también en esta semana que Santa tiene poco, lo que tenemos que celebrar realmente son los logros de Jesús. Tenemos que celebrar también que vino acá a la tierra a pasar el mensaje y todo lo que consiguió y todo lo que logró. Eso es lo que hay que celebrar. Así es, no estar haciendo hincapié en ese sadismo, en toda esa barbaridad que le hicieron, en ese trascender con un sufrimiento inimaginable. De Santa no tiene nada esta semana. Lo mismo que las programaciones de no coma, el viernes es santo, no se come carne roja, coma pescado. Perdón, ¿los peces no son animales? No se come animales nunca, queridos amigos. Los animales son nuestros hermanos, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. No vinieron a este planeta para ser masacrados, cruelmente tratados y después comidos, ¿sí? No hay ninguna diferencia entre un gato, un perro y un cerdito. Y hay lugares del planeta en que igualmente matan gatos para comérselos, como en China. Los matan y les sacan la piel para... realmente es un horror, es un espanto la maldad y la crueldad que hay. No sean, por favor, cómplices de la cruel industria cárnica y láctea. Como mínimo tienen que ser vegetarianos, como mínimo. Pero el veganismo es realmente lo adecuado para no colaborar más con esta crueldad y con el bando negativo. Quien come animales es un colaborador directo porque paga para que se produzca el sufrimiento de seres inocentes. Está pagando, ¿sí? Cuando se puede estar perfectamente saludable sin comer cadáveres. Para quien todavía no haya dado el paso, por favor, piense bien y reflexione sobre esto, que es fundamental
para la evolución del alma. Fundamental tener este nivel de conciencia, ¿sí? Y no repetirlo de la boca para afuera, que todos somos uno, que esto, que el otro, hacerse el espiritual y después van a hacer un trabajo de luz, no comen carne 3 días y después están comiendo cadáveres todo el año. Eso es hipocresía. Por favor, tienen que dar ya, muy en el final de los tiempos, este paso que es relevantísimo, ¿sí? Muy, muy importante. En cuanto a tu trascender, la recopilación histórica describe por un lado que te suicidaste clavándote un cuchillo o que en realidad te mataron debido a las acusaciones políticas que tenías en ese momento. ¿Cómo se produjo realmente? Él dice que ni lo asesinaron, ni tampoco se fue por un suicidio. Realmente trascendió por problemas, digamos, problemas orgánicos, problemas que él tenía, digamos, de salud, y que trascendió muy plácidamente, que no sufrió ningún trascender cruento ni nada. No, nada que ver. Bueno, otros como que otras teorías que he leído por ahí decían que te habían decapitado. Bueno, sí, esto es así, ya sabemos cómo es la mezcla y la tergiversación en general. ¿Pudiste ir a la luz en forma directa? Sí, claro que sí. Inclusive también el mismo Jesús lo ayudó en el camino y el mismo Jesús fue la primera persona que le recibió en su reino. Ay, qué hermosísimo, qué hermosísimo. El Rey de Reyes, qué precioso. Bueno, ¿dónde te encuentras ahora? Él dice que también es un hermano del comando y que se encuentra pilotando las naves y que también se encuentra trabajando muy duro en el progreso de la ascensión de la Tierra a la quinta dimensión. Sabemos que ustedes nunca dan tiempos porque los tiempos son muy, muy dispares. Como ya dijimos, el tiempo es una cuestión terrenal, de esto de pasado-futuro, es un presente continuo, pero falta realmente poco para la ascensión de la Tierra. ¿Nos puedes dar algún evento específico en el cual se pueda decir que terrenalmente ya falta muy poco como indicio? En realidad ya se está pasando el mensaje a muchísimas semillas estelares que están empezando ya a ascender, de que estén preparadas, de que se acerquen para el nuevo evento que se va a acontecer. Y el indicio más próximo que pasará cuando suceda, que eso va a marcar ya el inicio de la, digamos, proceso de la evacuación planetaria, será cuando sea el contacto masivo. Sí, eso ya lo habíamos canalizado en otra entrevista, que el contacto masivo era como el evento que marcaba que ya faltaba muy poco para la evacuación. Es verdad, lo había olvidado. Pasa que es tanta la información, queridos amigos, que a veces es complicado recordar todo. ¿Alguna vez Jesús necesitó que alguien lo salvara, que lo ayudara a llevar adelante su plan divino, siendo asistido por otras personas que le decían cómo sanar a los demás? Ese es una pregunta en realidad que no la debería ni hacer, es redundante, pero seguimos viendo que hay contactados que están pasando estos mensajes, con horror lo vemos, ¿no? Sin decir nombres, pero por favor sepan discernir. Espero tu respuesta, Exponcio Pilato. Bueno, si Jesús era el mismo Dios encarnado y él era el mismo que le enseñaba a la gente a sanar y a curar, realmente, ¿de quién iba a necesitar? Sí que recibió, por supuesto, mucho amor, mucha ayuda, en el sentido de todo el cariño que él tenía hacia todas las, hacia todas las comunidades, hacia todas las personas que lo seguían, e inclusive también muchas personas que le animaban y que le decían que tenía que hacer su plan divino y que lo tenía
que cumplir cuando él hablaba de esto, porque muchos discípulos y muchas personas de su comunidad sabían perfectamente ya el mensaje que él les había dado y sabían cómo se tenía que ir, y hasta inclusive le decían que era el momento que lo tenía que hacer para reafirmarlo más de que estaba cumpliendo su plan divino, pero nunca necesitó nada porque ya él lo tenía todo desde que era pequeño y desde que vino al mundo, por supuesto, desde siempre. Era el mismísimo Dios encarnado, la energía taquiónica que manejaba, que nadie tenía idea, obviamente, que era la energía taquiónica en ese momento, o sea, para poder sanar y hacer todo lo que hacía, era de un poder. Dios es todopoderoso. ¿De quién va a necesitar? A ver, ¿le tenían que enseñar a él cómo sanar a alguien? Bueno, esos mensajes falsos están pasando ciertos contactados. Por favor, queridos amigos, sepan discernir, porque la verdad que a mí se me paran los pelos cuando escucho esas cosas, ¿sí? Que lo presentan como que era un ser debilucho cuando tenía un poder que no necesitaba mover un dedo ni bañarse en sándalo, como dicen algunas otras personas que también son contactados para repeler la negatividad. No tenía ni que mover un dedo para repeler la negatividad. Ya los oscuros no se le acercaban ya de por sí, porque con su propia energía ya repelía toda la negatividad. A ver si se va a entender de una vez que Jesús no solo fue y es un maestro ascendido, sino que es Dios, 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 que se entienda de una vez esto. La energía masculina de Dios y María Magdalena, su llama gemela, la energía femenina de Dios. Y para los que siguen tergiversando los mensajes, sepan que esto es así. Los dogmáticos que no quieren tomarlo y piensan que Jesús fue célibe en una programación más del bando negativo, no lo tomen. Nadie los obliga a ver la verdad. Pero bueno, después continuarán con su evolución. Es lo que pasa siempre. ¿A qué edad trascendió Yeshua? Esto ya lo habíamos dicho en otra entrevista, pero lo vamos a volver a preguntar porque siempre hay gente que ve las entrevistas por primera vez. A los 33 años. Así es. ¿Qué es lo que quiere Dios para toda la humanidad y el planeta en este momento? Amor, que evolucionemos, que sigamos adelante, que nos respetemos a todos como hermanos en unión, que sigamos despertando, porque también hay muchos hermanos que todavía tienen que despertar y que están dormidos. Y también, y muy importante, que no nos dejemos llevar por los ataques de la parte oscura y que nos mantengamos siempre en amor, en armonía, que la ayuda de ellos la vamos a tener siempre en todo momento. Así es. Dios y los seres de luz que nos acompañan, ángeles, arcángeles, el comando Ashtar en general, jamás le suelta la mano a nadie. Dios nunca le suelta la mano a ninguno de sus hijos. No importa qué tan negativa o catastrófica sea la situación. Esto es así. Nunca pierdan ese objetivo, ¿sí?, de vista, queridos hermanos. Mensaje final. Él dice que nos anima a todos a que esta semana que no nos dejemos llevar por imágenes de sufrimiento, de crueldad, de ver a Jesús en una cruz, que si llevando la cruz a cuesta, porque eso no es Jesús, porque Jesús es amor, Jesús es alegría, Jesús es unión, Jesús nos invita a que seamos como Él, Jesús es amor, y ese es el Jesús realmente al que tenemos que recordar y del que tenemos que seguir sus enseñanzas. Nada más. Así es, muchísimas gracias, ex Poncio Pilato, por esta bendecida información. Y Alejandro, querido, una canalización magnífica, como siempre, muy fidedigna. Muchísimas gracias. Y a la audiencia también muchas gracias por ver, compartir, dar su like, suscribirse y pasar estos mensajes. Que la verdad se sepa, que salga a la luz. Y nos veremos, como siempre, en el próximo video de MBA,
Más Vida Animal Contacto Cuántico, y les dejamos el contacto de Alejandro Vargas para aquellos que se quieren comunicar con él al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram Compartir desde la Esencia, y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Nos veremos entonces, queridos amigos, en un video más de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.